La palabra de este domingo viene a enseñarnos. Vamos a la instrucción. Este es el momento de la instrucción, lo que antes llamaban el sermón, la predicación. Hoy es una instrucción espiritual, porque la intención de la presencia de ustedes en este lugar es conectar con la palabra, y conectar con la palabra es conectar con Jesús. San Jerónimo decía: quien no conoce la palabra no conoce a Jesús. Y la otra intención es comulgar, es volvernos uno con la persona adorable de Jesús a través de la recepción del pan de la vida, de la Eucaristía. Y bueno, la instrucción para ustedes, también para mí, tiene todo que ver con la humildad. Dice el libro del Eclesiástico: hijo, actúa con humildad en tus quehaceres. Y luego en el Evangelio de Lucas capítulo 14, Jesús invita a la humildad, invita a que no estemos buscando siempre los puestos preferenciales, los primeros lugares, sino que aprendamos a tener un bajo perfil. Bueno, para las mamás, cada uno de los hijos tiene un puesto muy importante en su vida. Alguna vez, en una Eucaristía en la Catedral Metropolitana, ¿qué es eso, hombre? ¡Qué miedo! Ponga el tapabocas, hombre. ¿O fue un perro? Ya. Y entonces era la posesión del obispo de turno, y debíamos ir todos los sacerdotes, y transmitieron esa Eucaristía por Telemedellín, por Teleantioquia, por Televid. Mamá todavía estaba en sus cabales, que mi madre murió de Alzheimer. Y entonces cuando yo llegué a la casa a almorzar, mi mamá me dijo: muy bonito. ¿De qué, mamá? Usted no estaba en esa misa. Le dije: mamá, yo sí estaba en esa misa. Me tocó por ahí sentado en unas escalas. Y me dijo: sentado en unas escalas, ¿usted cómo es de importante? Y yo: mamá, para usted. Porque yo soy un cura raso. Lo que pasa es que para las mamás los hijos son muy ¿qué? Pero para las mamás no más. Yo soy un cura raso. No llego ni a dragoneante. Soy un cura raso. Y claro, pues estaban sentados, estaba el nuncio apostólico, los arzobispos de todas las iglesias metropolitanas, los padres. Y ya al resto nos tocó por ahí. A mí en serio me tocó poner una escala. Ya no había, porque fuimos todos. Dice la palabra de Dios que donde están la mortecina están los buitres. Allá estábamos todos. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa, hermanos? Yo creo que el valor a uno se lo da Dios. El valor se lo da a uno Dios. Entonces, hablando de esto, primero, antes de los puntos de reflexión, Caro, voy a decir unas cositas. Necesitamos humildad para saber perdonar. El que no es humilde no es capaz de perdonar. Segundo, necesitamos humildad para saber perder, porque no siempre se gana. Unas veces ganamos, otras veces perdemos. Tercero, necesitamos humildad para saber servir. Cuarto, necesitamos humildad para saber recibir. Hay personas que dicen: a mí no me gusta que me den nada. Y son muy generosas y les gusta dar, pero no les gusta recibir. Y en la vida uno tiene que ser generoso para dar y humilde para recibir. Quinto,
necesitamos humildad para depender. Y en esto sí que es importante, yo he venido en estos días hablando mucho de esto, pero qué importante es saber depender. Por eso a nosotros nos da tanto miedo de la enfermedad y la vejez, porque enfermos y viejos no quisiéramos depender de nadie. Y hablo de esto por mi hermano el padre Hugo Orlando, que si está ahora en la misa le mando un saludito muy especial. Mandémosle un aplauso bien fuerte, yo creo que él está viendo. Y le enviamos desde aquí toda la energía espiritual para que recupere pronto su salud. Nos hace mucha falta, Hugo Orlando. Pero saber depender, y para eso se necesita humildad para uno dejarse cambiar el pañal. Sí, ahí usted diciendo, sí, es que no es fácil. Para uno dejarse bañar, para uno dejarse vestir, para uno recibirle los alimentos a otra persona cuando está enfermo o ha envejecido. Se necesita humildad. La mejor manera de prepararse para la enfermedad y la vejez es a través de la humildad. Sexto, se necesita humildad para aprender. Porque si usted no es humilde, se enreda en el aprendizaje, se enoja porque al principio no entiende, se enoja porque al principio no retiene, se enoja porque al principio no sabe hacer comprensión de lo que le están enseñando. Y se necesita humildad, 7, para recibir la corrección del otro, porque muchas veces necesitamos ser corregidos. Y en esto yo agrego esto: a nosotros los seres humanos de hoy no nos gusta que nos corrijan. Es más, cuando nos corrigen, creemos que nos regañaron, creemos que el otro está muy bravo, creemos que el otro ya nos declaró la guerra. No, la corrección es importante y no significa que el otro esté muy bravo, que el otro me regañó, que el otro ya me declaró la guerra. No, también se necesita humildad para la corrección. Entonces se necesitan para perdonar, 1, para perder, 2, para servir, 3, para recibir, 4, para depender, 5, para aprender, 6, y para ser corregido, 7, se necesita ¿qué? La humildad. Entonces vamos trabajando, y eso también es para mí porque los oídos más cerquita a los labios del predicador son los míos. Y lo otro es que es muy interesante que Dios trabaja con lo pequeño para engrandecerlo. Verbo y gracia. Eligió un pueblo llamado Israel, un papá con 12 hijos, es decir, un pueblo pequeño. Eligió a un niño que lo iban a matar y lo tuvieron que meter en una canastilla calafateada y ponerlo a navegar por el Nilo para que fuera el gran líder de la empresa liberadora de Israel. Eligió un niño que luego grande ni sabía hablar, era tartamudo. Eligió un hombre muy nervioso, Gedeón, y lo hizo juez y gran guerrero del pueblo. ¿Cómo es posible que Dios coge una persona bien nerviosa y en su pequeñez lo engrandece, convirtiéndolo en un juez y en un gran guerrero del pueblo? Eligió a David, que era el último de la casa de Jesé. Ni siquiera estaba en los planes de su papá que su muchachito, el más pequeño, fuera el rey de Israel, y por eso cuando Samuel los visitó, no se le ocurrió que el niño estuviera en esa cena, sino que permitió que el niño se quedara cuidando las ovejas. Es decir, no estaba en los planes de Jesé que su chiquito, su niño, el último de la casa,
fuera a ser el gran rey del pueblo de Israel. Eligió a Jeremías, que cuando lo eligió Jeremías le dijo: yo soy un muchacho, yo no sé hablar. Y Dios le dijo a Jeremías: no digas que no sabes hablar, porque lo que yo te diga dirás, y donde yo te envíe irás. Eligió a Nazaret, un pueblo que ni siquiera estaba en el mapa, que el gran historiador del siglo I, Flavio Josefo, ni siquiera lo menciona, porque Nazaret era un pueblo de aproximadamente 300 o 400 habitantes, un pueblo precario, un pueblo agrario, y de ese pueblo allí crece el Hijo de Dios, el Mesías, el carpintero, que es constituido hoy Señor de señores y Rey de reyes. Eligió a María, la aldeana, la campesina, que hoy consideramos reina universal de todo lo creado. Eligió a José, que ni siquiera habla en los evangelios y es llamado el hombre del silencio. Eligió a Jesús, también un vecino de Nazaret, constituido Hijo de Dios y Mesías. Y fíjense que para elegir a Pablo lo tiene que tumbar del caballo, porque Pablo antes se llamaba Saulo, y Saulo significa magno, pero al Señor no le servía un magno, por eso lo tuvo que tumbar del caballo. No le servía un magno, necesitaba derribarlo de su cabalgadura. Y cuando lo derriba de su cabalgadura y Pablo entra en su proceso de conversión, entonces decide cambiarse el nombre, y ahora ya no se va a llamar más Saulo, el hombre magno de doble nacionalidad, nacionalidad judía, nacionalidad romana. Por eso a Pablo no lo pudieron crucificar, porque un romano o una persona con nacionalidad romana no la podían crucificar. Y Jesús lo tumba del caballo porque lo necesita pequeño. Saulo entonces se llamará luego Pablo, que significa pequeño para el mundo y grande para Dios. Y con todo esto que les estoy contando de la Biblia, comprendemos una cosa: ¿para qué tantas grandezas humanas si Dios necesita pequeños para engrandecernos a su manera? Alguien diga. Y ahora sí, estos punticos breves. Primero, muchachos, vea, con el tema de la humildad, todos nos tenemos que preparar, claro, y todos tenemos que estudiar, y eso es muy bueno, y nos preparamos espiritual, intelectualmente. Pero la vida es para que nos preparemos, no para que preparados trepemos. No se vale trepar, porque cuando uno está trepando tiene que tumbar un mundo de gente. Por ahí hablan mucho de las trepadoras. Yo todavía no sé qué es eso. Moriré así inocente. Pero hermanos, preparémonos, pero no para trepar. No se vale trepar. Diga eso. Segundo, no confundamos humildad con tontería, con timidez, con mal gusto. No. Que porque esta persona tiene muy mal gusto, es muy humilde. No. Humildad no es mañezada. No. Y uno sí tiene que aprender a combinar la ropita. Hay gente que no combina ni un chance. Que porque una persona es muy dejada, es muy humilde.
Que porque el altar está dejado, es muy humilde. Ustedes nunca se encontrarán, ojalá, con un altar dejado. Y aprovecho para que las señoras cuiden bastante a los señores. Porque uno ve por ahí a veces unos señores muy dejados. Y uno dice, este señor tan dejado. ¿Será que no tiene señora o qué? Ni yo. Ni yo que tengo tantas. No. Córtenle los pelos de la nariz, de los oídos. Acuérdense que nosotros los hombres no es que nos caiga el pelo, sino que se nos entra y comienza a salir por otro lado. No, y uno ve unas señoras tan bonitas en el Tesoro, con un man tan mal presentado. Y yo, ¿este era el conductor o qué? Me hacen el favor. ¿Ustedes quieren un marido muy humilde o qué? Yo me acuerdo cuando trabajé en Boquerón, yo he tenido un tema ahí con la dentadura, me preocupo mucho por la dentadura. Y entonces en el campo pues pasan muchas cosas y había un señor que me ayudaba mucho, pero no tenía, y no como 3 dientes y medio, no tenía más. Entonces yo me propuse, yo voy a hacer una campaña con unos amigos generosos, a ver si le ponemos a este tipo una caja de dientes. Entonces yo le hice la propuesta, ¿a vos no te gustaría una prótesis dental? Me dijo, no padre, mi señora no deja. Y entonces yo le pregunté a la señora, ay, casi digo el nombre. Yo le pregunté a la señora, doña señora. Y me dijo, no padre, déjemelo así, me lo roban. Entre gustos no hay disgustos, decía una viejita sentada en un hormiguero. Bueno, entonces que quede claro, humildad no es dejadez, mañezada, ordinariez, mal gusto, timidez, tontería. No lo es. Tercer punto de reflexión, la humildad, ahora sí, es la capacidad de ponerse ante la verdad para saber de qué soy capaz y de qué no soy capaz. El humilde sabe cuáles son sus cualidades, pero también sabe cuáles son sus limitaciones. Cuando uno pretende negar sus limitaciones, hace el oso, pero cuando uno acepta que tiene sus limitaciones, es humilde. Y también cuando reconoce cuáles son sus capacidades, sus cualidades y sus valores. Esta mañana yo ponía el ejemplo y lo vuelvo a poner. Si yo le digo, Norberto, ¿usted cómo canta de bonito? Norberto no me puede decir, no paren, tampoco para tanto. No, sí, Norberto canta muy bonito. Y si Norberto niega que canta muy bonito, ya entra en un tema que se llama falsa humildad. Y la falsa humildad es uno negar los dones, los talentos, las capacidades que Dios le ha dado. Qué rico que en humildad seamos capaces de reconocer cuáles son nuestras capacidades, pero también cuáles son nuestras limitaciones. Cuarto, el humilde o la persona que está trabajando la humildad, si tiene personas a su cargo, sabe gobernar, gobierna con humildad. Y si alguien lo dirige, sabe obedecer. Entonces, no solo se necesita humildad para obedecer, sino también para dirigir. ¿Por qué? Porque el que dirige con humildad se gana fácilmente la admiración. Uno puede pedir o dar una orden de muchas maneras. Ustedes lo saben. Una orden se puede dar de muchas maneras, pero la mejor manera de dar una orden es darla con humildad. Quinto, la humildad tiene que ver todo con el amor.
Y por eso en una relación de pareja es tan importante que los dos se ejerciten en la humildad. ¿Para qué? Para que sepan ceder. El humilde es capaz de ceder. El humilde es capaz de menguar. Una pareja donde ninguno de los dos sea capaz de ceder, eso se vuelve una batalla campal. Que tú dices esto, pero que yo digo esto, pero que tú dices esto, pero que yo digo esto. Se necesita una persona muy inteligente desde el punto de vista emocional para que sea capaz de cortar una discusión que puede ser muy molesta cediendo. Y el que cede no es el más tonto, es el más humilde. Y el más humilde es el más inteligente. Acuérdense de esto, el que cede no es el más tonto, es el más humilde. Y el que es más humilde es el más inteligente. Sexto, adoptar el carácter de Cristo, está en Mateo capítulo 11, y el carácter de Cristo es ese, manso y humilde. Ese es el carácter de Cristo. Cuando alguien a usted le hable del carácter de Cristo, ya usted sabe, y sabe que eso está en Mateo capítulo 11. El carácter de Cristo es ese, manso y humilde de corazón. ¿Quién más que Jesús, que Él nos está enseñando todos los días a vivir la humildad y la mansedumbre? Y 7, la humildad es camino de crecimiento. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle un homenaje a una persona de ciudad que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría de los que puedan escuchar esto están de acuerdo. El doctor Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón Uribe. Nunca, ahora va a entregar en septiembre su dirección y va a asumir el doctor Lopera, pero en estos 30 años, Andrés Aguirre nunca creyó o se creyó que era el director de un hospital tal vez de los mejores de América Latina. Nunca creyó eso. Y por eso en cualquier momento un paciente de cualquier habitación podía recibir la visita de Andrés Aguirre. Y por eso hizo el ejercicio una vez de disfrazarse de portero de seguridad y trabajar todo el día como portero de seguridad en el hospital. Y le preguntábamos: Andrés, ¿para qué hacías eso? Para darme cuenta qué sentían mis compañeros de trabajo en la portería. Y otra vez lo hizo. De servicios generales. Andrés, ¿y por qué? Para saber qué se siente todo un día limpiando y todo mundo pisando. Hermanos, la verdad es que a todos, especialmente quien habla, nos falta mucha humildad, pero cuando somos más humildes, por supuesto que somos más grandes. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Crossover dreams, sin lit melodies, whispering schemes, they female vocals telling tales untold. Indie rock beats turning hearts cold. We ride the waves of the night, lost in an all brought to light. Haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. No